Bienvenidos a Bocaditos de Historia. Soy Judith y hoy nos sumergiremos en uno de los eventos más trascendentales de la historia moderna, la Revolución Francesa. Un acontecimiento que sacudió los cimientos de Europa y cambió el curso de la historia mundial. ¿Estáis listos para viajar al siglo XVIII y presenciar el nacimiento de una nueva era? Comenzamos. Para entender la Revolución Francesa, debemos retroceder a la Francia del siglo XVIII. El país estaba gobernado por la monarquía absoluta de Luis XVI, un sistema conocido como el Antiguo Régimen. La sociedad francesa estaba dividida en tres estamentos: el clero, la nobleza y el tercer estado. Mientras que el clero y la nobleza, que representaban solo el 2% de la población, gozaban de privilegios y exenciones fiscales, el tercer estado, que incluía desde burgueses hasta campesinos, cargaba con la mayor parte de los impuestos. Francia enfrentaba una crisis económica severa. Las malas cosechas habían provocado escasez de alimentos y aumento de precios. El país estaba al borde de la bancarrota, en parte debido a su apoyo a la Revolución Americana. En este contexto de crisis y desigualdad, las ideas de la Ilustración, promovidas por pensadores como Voltaire y Rousseau, comenzaban a cuestionar el orden establecido. El pueblo francés empezaba a soñar con un mundo más justo e igualitario. El 5 de mayo de 1789, Luis XVI convocó a los Estados Generales, una asamblea de representantes de los tres estamentos, para abordar la crisis financiera. Pero las discusiones se estancaron rápidamente debido a desacuerdos sobre el sistema de votación. Frustrados, los representantes del tercer estado se declararon Asamblea Nacional el 17 de junio, jurando no disolverse hasta dar a Francia una constitución. Este acto de rebeldía marcó el inicio de la revolución. El 14 de julio, temiendo una represalia del rey, los parisinos tomaron la Bastilla, una prisión fortaleza símbolo del poder real. Este evento, que hoy se celebra como la Fiesta Nacional Francesa, se convirtió en el símbolo de la revolución. En agosto, la Asamblea Nacional abolió el feudalismo y los privilegios de la nobleza y el clero. El 26 de agosto se aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un documento revolucionario que proclamaba la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. En 1791 se promulgó la primera Constitución francesa, que establecía una monarquía constitucional. Sin embargo, la tensión entre el rey y la asamblea iba en aumento. En junio, Luis XVI y su familia intentaron huir de París, pero fueron capturados en Varennes. Este evento erosionó aún más la confianza en la monarquía. El 10 de agosto de 1792, una insurrección popular asaltó el Palacio de las Tullerías. La asamblea suspendió al rey de sus funciones y convocó elecciones para una convención nacional que debía decidir el futuro del país. El 21 de septiembre, la convención abolió la monarquía y proclamó la república. Francia entraba en una nueva fase de su revolución. En enero de 1793, Luis XVI fue juzgado por traición y ejecutado en la guillotina. Este acto provocó la formación de una coalición de potencias europeas contra Francia. Enfrentada a enemigos internos y externos, la convención estableció el Comité de Salvación Pública, liderado por Maximilien Robespierre. Comenzó así el periodo conocido como el Terror. Durante este tiempo, miles de personas sospechosas de ser enemigos de la revolución fueron ejecutadas, incluyendo a la reina María Antonieta. El terror alcanzó su punto álgido en 1794, con la ley de sospechosos que permitía arrestos masivos. El 27 de julio de 1794, Robespierre fue derrocado y ejecutado, poniendo fin al terror. La convención adoptó una nueva constitución más moderada. Se estableció un nuevo gobierno llamado el Directorio. Durante este periodo, un joven general llamado Napoleón Bonaparte ganó fama por sus victorias militares. En 1799, Napoleón dio un golpe de Estado, estableciendo el consulado y luego el imperio, marcando el fin de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa transformó no solo a Francia, sino a toda Europa. Acabó con el antiguo régimen y estableció los principios de igualdad ante la ley y soberanía popular. Sus ideales de libertad, igualdad y fraternidad inspiraron movimientos revolucionarios en todo el mundo, incluyendo las guerras de independencia en América Latina. La revolución también introdujo conceptos como la ciudadanía, los derechos civiles y la separación de poderes, que son fundamentales en las democracias modernas.
La Revolución Francesa fue un punto de inflexión en la historia mundial. Aunque marcada por la violencia y el conflicto, sentó las bases para muchos de los valores y sistemas políticos que damos por sentados hoy. Nos recuerda que el cambio, aunque a veces turbulento, es posible cuando las personas se unen por un ideal común. Si este viaje al pasado te ha fascinado, no olvides suscribirte y compartir. ¿Qué otro evento histórico te gustaría que exploráramos? Déjalo en los comentarios. Hasta la próxima.